¿cómo se, cuál fue el origen de Afganistán? Y de por sí es como enredado todo, es difícil, es una historia difícil, no es algo sencillo como explicar, mira, pasó así, no. Sin embargo, eh, me motivó a realizar esto, como esta pequeña investigación de su origen, fue porque, como para entender un poco las noticias que se están dando, ¿ya? O sea, quiénes son los talibanes, de dónde salían, por qué esa filosofía tan extremista, ideología tan extremista que tienen ellos, ¿ya? Entonces, donde yo le voy a explicar de cómo lo comprendí y si alguien tiene algún dato o conoce algún suceso importante o quiere aportar, bienvenido. Entonces, hay que irnos a remontarnos desde la Guerra Fría, ¿ya? Eh, la Guerra Fría fue un, como dice su nombre, es una guerra que no llevó al campo de batalla, pero dividió al mundo en dos ideologías diferentes, donde estaba una superpotencia de Estados Unidos, el capitalismo, y la otra superpotencia que era la Unión Soviética con el comunismo, ¿ya? Entonces, ahí en esa división se jugó la suerte de Afganistán. Hay que tener en cuenta que Afganistán era como, yo creo que eso lo he explicado la anciana Tej en otras presentaciones, es como un puente, o sea, ella es muy rica en recursos naturales, el gas y todo eso, y tiene un punto, una ubicación estratégica eh, para unir de oriente a occidente y cruzar toda Asia. Y pues muchos países se benefician de eso y cualquier país quisiera dominarlo y tener control de esos recursos naturales. Yo creo que ya lo tenían, eso ya lo habían explicado antes, ¿cierto? Yo no lo tenía presente, Cindy. Ah, bueno. Sí, o sea, el Afganistán es un país que tiene una ubicación estratégica geográficamente, tiene muchos recursos naturales y pues cualquier país quisiera dominarlo. Cuando se presentó la Guerra Fría y como te comentaba, estaban estas dos ideologías contradictorias eh, y se jugó la suerte de Afganistán, ahí invadió la Unión Soviética, ¿ya? Ahí fue cuando en abril de 1978 en Afganistán se dio lo que fue la llamada Revolución Saur, ¿ya? Esta revolución es liderada por un partido democrático popular, donde derrocaron a el presidente, en ese momento era el presidente Mohamed Daoud Khan, y instalaron un país de socialista aliado con los soviéticos, ¿ya? Entonces, mira, en abril de 1978 se derroca el gobierno que estaba ahí, o sea, en 1978 se derroca y es instaurado un gobierno socialista. Como aliados tenía a la Unión Soviética, ¿ya? ¿Quién estaba antes de ese gobierno? Estaba el presidente, espérate, ya les digo el nombre, el presidente Dao había sido el primer presidente y él apenas tenía 5 años de estar en el poder porque había derrocado a su cuñado, el rey Zahir Shah. O sea, 5 años antes de este suceso donde se instala los aliados soviéticos, esto era una monarquía una monarquía constitucional. O sea, tenía un rey que ya tenía 40 años en el poder. El cuñado, que es Mohamed Daoud, lo derroca y instaura una república, ¿ya? Sin embargo, a pesar de haber traído la modernización de una república, fue muy agresivo y opresor, ¿ya? Con los que no estuvieran de acuerdo. Y esto creo que se diera mucha resistencia, se crearan grupos y tuvieron una resistencia al margen de la ley, como por decirlo acá la guerrilla. Bueno, así allá.
se formaron grupos armados y tenían resistencia a eso. Adivinen qué papel juega aquí Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Si el gobierno es aliado de la Unión Soviética, ¿dónde va a apoyar a Estados Unidos? Está apoyando entonces a las guerrillas, ¿sí? Exactamente. Sí, señora. Entonces, un recuento así. Es que para mí es como complicado. No sé si ustedes me han entendido lo que yo les he dicho. Sí, Hola, Ah, sí te bueno. hemos entendido. Yo te he entendido. Sí. don Ah, Cindy. bueno. Sí. Hola, Eh, Libardo. ¿Cómo está, hermanita? Bien. Yo le entiendo, yo he estado siguiendo bastante ahorita los videos que han llegado allá. Y Ah, sí, bueno. es entendible lo que usted está diciendo, porque es que en Afganistán han pasado 7 imperios, hermana. 7 imperios con los últimos dos y este que es otro. Imagínense, Ah. siete han pasado, han invadido a Afganistán. Ha sido una constante, ¿oyó? Sí, sí, eso sí es también. Yo no me remonté tanto atrás, sino desde 1900, desde la Guerra Fría para acá, pero por su ubicación geográfica siempre ha sido blanco de invasiones, de dominio, de querer dominarla. O sea, la guerra de ella siempre ha estado. Cindy, Entonces, dime, hola disculpa. Lili. Hola. También hay que ver que el año 1979 es un punto de inflexión, ya que en el año 1979 el Islam entra en la Meca y asedia todo ese lugar y hace unos secuestros masivos. Y en Afganistán había una guerra civil periférica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Estados Sí, Unidos apoyaba a los rebeldes y la Unión Soviética apoyaba al gobierno. exacto. Ese era el punto que voy. Entonces, aquí un resumen. Hasta 1973 era una monarquía constitucional que había un rey que llevaba ya 40 años gobernando. El cuñado, que es el presidente Mohamed Daoud, lo derroca y es el primer presidente, ¿ya? Y él es quien trae como la modernización y habla que Afganistán es una república, crea un sistema de seguridad social, eh, amplían los derechos de las mujeres y crean un sistema de salud. Sin embargo, ellos eran muy represivos con los que no estuvieran de acuerdo con su ideología, ¿ya? Entonces, esa represión con las ideas contrarias a ellos hicieron que hubiera una resistencia y se crearon grupos. De todos modos, ellos son como muy agresivos porque para todo están armados y para todo crean resistencia. Entonces, yo creo que si fuera sido otra cosa también hubiera resistencia. Entonces, se crea una resistencia, una guerrilla, y en 1978 fue derrocado el presidente Mohamed Daoud. Eh, esta, esta resistencia, bueno, se instala este nuevo gobierno popular, democrático popular, liderado por el Partido Democrático Popular, que tenía como aliado a la Unión Soviética, ¿ya? Y se instalan ellos en 1978. Ya en 1979 están ellos instalados y ellos también tienen resistencia. O sea, ellos no fueron menos represivos, también eran muy violentos con los que no estuvieran de acuerdo con ellos, ¿ya? Ahí, entonces, tenían de aliado a la Unión Soviética este gobierno que se instala nuevo y obviamente el papel que hace con que ingresa a Estados Unidos en este panorama es con que ir en contra de la Unión Soviética, porque obviamente a ellos que quieren derribar a la Unión Soviética. Ah, ingresa, pero a Estados Unidos no ingresó solo liderando la operación. Eso se llamó Operación Ciclón.
¿ya? Y él apoyaba a los rebeldes, a los que estaban en resistencia, con armamento, era armamento viejo, pero les daba armamento. Otra forma, eh, en lo que estaba viendo, yo más que todo me guié de la BBC, decían que no solo fue de Estados Unidos, sino que era un grupo aliado, estaba entre esos China, Pakistán, Arabia Saudita, con una guerra que duró más de 8 años, desde 1799 hasta casi los 10 años después. Y que ellos apoyaban a la yihad y sacaron a sus enemigos soviéticos. En esta guerra de más o menos 8 años, imagínate, hubieron 30.000, donde que, o sea, eran más o menos 30.000 hombres de combate que apoyó la Unión Soviética. Y esta guerra dejó un costo humano bastante alto, bastante alto. Ya bueno, ingresa la guerrilla que se instaura después, que no está de acuerdo, que no es aliada de la Unión Soviética, de los soviéticos, que está con Estados Unidos, son los muyahidines, ¿ya? Ellos siempre están como en frontera con Pakistán, están ubicados y ganaban, o sea, ellos ganaban territorios, movían dinero. Allá también se da mucho el cultivo del opio para la producción de heroína. Y allá, y Estados Unidos o sea, con la llegada la Unión Soviética tenía unos helicópteros especiales, porque es que en una parte geográfica de Pakistán hay como unas montañas rocosas, y los muyahines, estos eran expertos en combatir ahí, ¿ya? Entonces la Unión Soviética, ellos tenían unos helicópteros especiales que eran los únicos que podían llegar hasta allá. O sea, aviones ni nada, ni carro, no podía. Pero estos helicópteros especiales de guerra llegaban hasta allá. Y cuando llegó el Ronald Reagan al poder, se intensificó esta ayuda y se dio por primera vez en un dispositivo que era unos lanzamisiles, que con eso derribaron los helicópteros de la Unión Soviética. Como la Unión Soviética venía de crisis en crisis, ya para 1988 ya venía mal, ya él no podía, porque esos helicópteros eran súper carísimos y los lanzamisiles eran económicos, en la comparación de precios. Entonces, derribar ese helicóptero es una pérdida grande para la Unión Soviética. Entonces ellos Gorbachov ya decide retirar las tropas. O sea, se rinde y se retiran las tropas. Y ahí, esta guerrilla pues va tomando poder. Va tomando poder. Estos grupos de los mujahidines, esta guerrilla, los líderes de ellos, como haya habido tanta represión, se reprimen unos grupos con otros grupos, unos líderes de esta guerrilla mujahidines que estaban con Estados Unidos son los que fundan al grupo talibán, ¿ya? A los talibanes. Y hacen su aparición por primera vez en 1994. Este grupo, que talibán significa estudiante. En un documental yo estaba viendo que cuando siempre como ha habido tantas guerras, han habido muchos niños refugiados. O sea, niños que han sido como separados de sus familias. O sea, porque por ejemplo ahora con las crisis que hay, mandan a los niños solos con tal de sacarlos de Afganistán y todo eso. Y eso como que lo que va creando es como un resentimiento, pienso aquí.
Y en esa época de entre 1979 a 1989, sacan a los niños y los refugian y los llevan a escuelas religiosas, ¿ya? Por ejemplo, a pesar de que ahí estaba en Arabia Saudí, en Pakistán, y ellos son formados ahí, ¿ya? Y de ahí es que ellos vienen a ahora, ya ahora son adultos, eso tiene ya más de 30, 20 años, son adultos y ya vienen con esa ideología bien adentrada. Y que por quienes fueron apoyados, como les decía, por Arabia Saudita, Pakistán, estaban esas instituciones religiosas, ¿ya? Por eso es que ellos son como un grupo bastante extremista y quieren llevar muy al extremo la interpretación del Sharia. Este grupo talibán, la palabra talibán significa estudiantes, ¿ya? Además, esta guerrilla mujahideen que estaba apoyada por estos países, también tenían otro apoyo que era la base o el grupo Al-Qaeda, ¿ya? Ahí tenían conexión con Al-Qaeda. Bueno, ellos después, los talibanes, toman el poder, o sea, este grupo, la guerrilla, bueno, derrocan a la Unión Soviética, se crea una guerra civil interna porque ahí hay muchos grupos con diferentes ideologías y todos querían tomar el poder. Ya ahí sí entra Estados Unidos como al gobierno para poner como la paz, o sea, mantener el control, llevar como una democracia, unas elecciones, toda una ciudad militarizada, pero y hasta ahora que se retira Estados Unidos de Afganistán. Ya sabemos que en el 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas por Osama Bin Laden, que pertenecía al grupo Al-Qaeda. Y pues ya sabemos esa guerra que inició Estados Unidos tan violento allá en Afganistán. Nena, Dime, es que me surge la pregunta de dime. en qué momento ellos se vuelven contra Estados Unidos y se supone que Estados Unidos estaba apoyándolos como guerrillas. Sí, es Mm, que por eso te digo que esta historia es como muy complicada. Porque esa fue mi pregunta también. Porque yo veía en las noticias, no, es que antes, yo veía en los videos, antes la Unión Soviética, Estados Unidos apoyaba a las guerrillas y después Pero lo que, como te digo, estaba la guerrilla mujahideen, que era lo que apoyaba a Estados Unidos. Ah, Y, le digo algo, hermano. sí, Sí, correcto, los mujahidines. Pero entonces ellos cambian de nombre ahí. Ellos ya no se llaman más mujahidines, sino talibanes. Y los talibanes van en contra de la ideología que traía Estados Unidos. Y por eso es que empiezan, y de ahí, de los mismos talibanes, que sale Al-Qaeda, ¿ya? Entonces ya es otro, no solamente Al-Qaeda, otros grupos más salen de ahí ya, pero en contra de Estados Unidos, todo en contra de Estados Unidos ya, porque como le dije, como usted misma está diciendo, los mujahidines ya ellos ya no existen, entonces cambian de nombre a talibanes, ¿ya? Los talibanes ya no, no, mira, o sea, la guerrilla mujahideen, o sea, fue una guerrilla que se formó contra los soviéticos. Como es un país en guerra, siempre tiene refugiados y eso, de ahí llevan muchos niños y unos líderes de los mujahideen son los que forman los talibanes. O sea, no todos pasaron, es que allá se forman muchos grupos con muchas facetas, o sea, con muchos pensamientos distintos. O sea, es como decir, Yesenia cree una cosa, yo creo otra, Liliana cree otra, Graciela cree otra. Y Ya, de y los nunca nos talibanes ponemos de sería, acuerdo. Entonces, de esa cantidad de niños que fueron formados en esas escuelas religiosas con ese extremismo del Shaira, y algunos líderes, o sea, no toda la guerrilla, algunos líderes mujahideen fundaron los talibanes. La palabra talibán significa estudiante. Entonces, eso es lo que yo entiendo así. Entonces se crean los talibanes y yo me imagino que ellos verían
el abuso, porque es que cuando están en la Unión Soviética queda Estados Unidos como superpotencia ahí en Afganistán, ¿ya? Me imagino, y ellos instalan una democracia, eran los líderes eran escogidos por elecciones, sin embargo no eran como unas elecciones transparentes. O sea, yo imagino que este grupo veía como a Estados Unidos como enemigo, ¿ya? Y los talibanes se van en contra de Estados Unidos. Ay. Yesenia, pues yo creo que es como la ideología, ¿ya? Porque Estados Unidos entra en el gobierno ahora a querer como cooperar con el gobierno, pero siempre los gobiernos que hay, siempre hay grupos de resistencia. O sea, nunca están de acuerdo en lo que yo he visto, en lo que he leído. Entonces los talibanes, ellos aparecen y Estados Unidos toma el control para derrocar y destruir y traer, según ellos, la paz a Afganistán. Pero también sabemos que en el fondo estos países, yo creo que a Estados Unidos no les interesó nunca las personas de allá. Todo eran como con fines económicos. Yo estaba viendo un video de John Biden y dice que, o sea, ya no quiere derramar más sangre, pero yo digo que derramar más sangre de los estadounidenses, porque ahora dejó, o sea, yo no sé si fue oportuna esa retirada, porque quienes están sufriendo ahora es la población civil de allá. Sí, ya entiendo un poco. Sí, es como cuando nosotros hablamos de la revolución y la contrarrevolución. Sí. Exactamente. O sea, siempre después de una revolución hay una guerra civil interna. Porque entonces ahora, después de todas esas facetas que hay, esas diferentes perspectivas que tienen, todas quieren mandar. Es como Perdón, dígame. claro, lo que pasa es que lo estamos viendo como que Estados Unidos fue a salvar al país y la democracia. No, Estados Unidos fue porque también tenía intereses económicos y Exacto. quería llenar su bolsa lo más que pudiera, como todas los imperios, digamos. Esto ha sido una política de imperialismo de Estados Unidos que ha ido tras la fachada de la democracia y no sé qué, ha ido a los países más ricos a tratar de sacar su tajada. Y Claro. es más, ahora cuando se retiraron, Joe Biden no tuvo ni siquiera la prudencia de tapar un poco cuál era su objetivo, y lo que él dijo es que bueno, que él iba a salvar a su gente y el resto que se arreglara como pudiera. Es que yo vi ese discurso y me pareció como tan pobrecita gente. Él dijo, no, ya no vale la pena ya derramar más sangre estadounidense, ya, o sea, ya no iba a tener más gente allá. Eso fue lo que... Y ustedes arréglense como puedan. Y dejaron a miles y miles y miles de gente que estuvo colaborando con ellos, que están en las listas y que esa gente va a desaparecer. Entonces, tenemos que ver que no solo es una cuestión de ideología y de salvar a la democracia o de llevar el progreso, sino más bien buscar su propio progreso. Era una cuestión imperialista de unos y de los otros. Entonces, los pobres son los que están en el medio, que son los verdaderos dueños de todas esas riquezas y que están siendo víctimas de unos y de otros. Totalmente, sí. Y algo también, hermana, para aportar es que Estados Unidos se retira de allá es porque eso le está costando demasiado dinero. Imagínense, 2 billones de dólares llevaba Estados Unidos ya allá gastados
en esa guerra, eso es mucho, 2 billones de No, dólares. Entonces, y cuántos hombres? O sea, ¿cuántos soldados? no, pues a Estados Unidos casi ni le importan ni los mismos hombres de ellos. Él pone hombre y pone hombre porque él solamente no pone hombre Colombia, pone hombre todo, prácticamente todo lo que compone la ONU también, porque ellos están ahí Ahí también estaba igual. la OTAN, la OTAN, La OTAN, sí, la sí. Organización de Tratados Americanos, sí. Y ellos es porque la economía la lleva ya, mejor dicho, usted sabe lo que son 2 billones de dólares, eso es mucha plata para una guerra, demasiada plata. No, y Entonces, también en muchos años. Dice que esta es la guerra más larga de Estados Unidos, porque bueno, ellos comienzan a cooperar, pero entran como en guerra a partir del 2001 cuando hay el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, si calculamos eso, son 20 años de guerra como declarada, ¿ya? Por sí, ejemplo, en el periodo de la Unión Soviética, de los 8 años de guerra, cuando estaban las tropas de la Unión Soviética ya hasta 1988, eran 1 millón de civiles muertos, quedó el resultado. 1 millón. Imagínate, qué locura. 90.000 soldados de la guerrilla muyahidines. 18.000 soldados afganos y más de 14.000 soldados soviéticos. O sea, son cifras muy altas. Y después en esta guerra, donde está Estados Unidos acá a partir del 2001, o sea, no se lleva la contabilización, después fue que comenzaron a contabilizar en el 2007, algo así. Y también, obviamente, las cifras son muy altas. 30.000, eh, 30.000, creo que son, déjame dibujo aquí el dato. Mm, bueno, muertes de civiles ha sido 32.000, que se empezaron a contar a partir del 2009, o sea, no desde antes. O sea, 9 años sin contar cuántos hay. Y de heridos más de 60.000. sí, hermana, son cifras muy escalofriantes eh, son cifras muy escalofriantes para ellos. Y desde luego que ningún país quiere perder tantos hombres en una guerra, porque entre más hombres pierda, pues va perdiendo la guerra, ¿ya? Entonces, ellos tratan por todos los medios porque Estados Unidos pues tiene armas sofisticadas, equipos sofisticados para la guerra, todo superior a aquellos para la guerra. Por eso Estados Unidos pues de pronto no Claro, tuvo tanta baja como los otros países, ¿ya? sí. Entonces, bueno, esta es como la parte histórica, como para entender un poco qué pasa en Afganistán. Entonces yo quería que habláramos, o sea, ese ataque al género, ¿ya? O sea, ver esa represión que hay contra las mujeres que casi las hace como nulas en la sociedad de allá, ¿ya? Entonces, recordando un poco los temas, yo no he podido ver los videos del campamento, del último campamento, apenas voy por el primero, no sé qué información tengan ustedes, pero recordando el que ama que explicó la anciana Tess, el que ama de la restauración, donde primero se dio como esa maldición al género, después a la adoración y después al racismo, o sea, a la raza, y que como es un quiasma en la línea, primero se restaura la raza, que fue cuando se hubo la guerra civil en Estados Unidos y se abolió la esclavitud, o sea, como formalmente, porque ya sabemos que eso siempre ha estado, siempre hay racismo. También después se dio lo de entender el tema del sábado. Eh, también, ay, perdón, es que el bebé se ríe como si estuviera hablando con él. Está muerto la risa. Y está lo del sábado.
Y después, para nuestra línea de reforma, ya estamos entendiendo que el tema es el género, la restauración de la igualdad en ese sentido. Entonces, estamos como viendo este tema de igualdad y de todo, y viene esta noticia y este extremismo en pleno siglo XXI, o sea, este extremismo de cómo se puede oprimir a todo un género. O sea, al punto de hacerlas como invisibles. Yo creo que nada más las quieren en la casa para procrear hijos y que cocinen y ya. No, o sea, no veo por qué. Con todas esas provisiones que tienen las mujeres, no tienen derecho ni a la recreación ni nada. Entonces, no sé si es como un pequeño. O sea, estoy yo aquí pensando, o sea, no es algo que yo he visto, que he escuchado dentro de los. Pero esto puede ser como una pequeña muestra de lo que de pronto se viene para la ley dominical. No sé si ustedes han pensado en eso. Yo después les voy a mandar un video que seguramente ustedes tuvieron acceso, no sé si lo vieron, que mandó Raquel al grupo, al chat, y, y es por testimonios de varias mujeres, de toda la evolución de esos idas y venidas y guerras contra guerras y revoluciones y etcétera, etcétera. Y lo que mostraba ahí era que las mujeres, cuando todo empezó, la monarquía, por ejemplo, vivían totalmente como nosotros, o sea, se vestían como nosotros, estudiaban, no me acuerdo lo del voto, pero lo del voto también estuvo más o menos ahí en esas épocas, antes de que empezara todo esto. La mujer tenía un lugar totalmente igualitario y después se vino el retroceso. Yo creo que justamente como reacción a verse demasiado, entre comillas, occidentalizados, que quisieron volver a sus raíces o una cosa así, pero instaurar un estado totalmente opresor y humillante, ¿no? Con respecto a la mujer. Sí. Sí. Yo pienso que sí comparto contigo, Cindy, tu pensamiento, porque lo que tratan es de volver a las dispensaciones antiguas y de que la mujer vuelva nuevamente a ser oprimida, o sea, a quitarle todos sus derechos y esclavizarla, pues, en ese sentido, porque han habido, así como hay leyes que han protegido a las minorías y que han ganado a través de la lucha, y vemos cómo se están tratando de esas leyes abolirlas y crear otras nuevas que favorezcan a la ideología conservadora. Entonces yo pienso que así va a pasar. Lo que se ha ganado a través de la lucha de la primera y segunda ola feminista y en el transcurso de la historia, muchos van a tratar de abolir eso, de opacar esas ganancias que se han obtenido. Sí. Y yo tengo una pregunta, ¿Será que no todos sé los si. países? Dime, hermana. Hermana Marta. Se les va el internet porque allá es intermitente.
Otra pregunta que teníamos, nos estábamos estudiando era, o sea, ¿cuál era el papel del Islam? Porque ahora mismo es como el protagonista en las noticias. Lo que pasa No es sé. que hay una lucha religiosa entre los chiitas y los sunitas. Y, Sí, y ellos y ambos reclaman el derecho religioso a gobernar la Meca y la Medina. Entonces, y una unión de iglesia y Estado es lo que lleva a todo esto, lo que está pasando. claro, exacto, porque ellos tienen yo estaba viendo y el Shaira, o sea, diferentes grupos le dan interpretaciones de como quieren, ¿ya? Eso fue lo que entendí cuando explicaban eso, o sea, no es que Shaira tuviera esas restricciones tan marcadas, pero cada quien la interpreta como quiere y le da como la acción. Por eso es que hablan de que los talibanes son un grupo extremista. O sea, También, ellos se fueron al extremo. sí, Que, o sea, bueno, aquí ahora, ay, perdón, hermana Lilia, ahora que me acordé, pues acá tampoco no estamos tan lejos porque podemos compararlos a ellos con los protestantes aquí en el occidente. Y estaba viendo la noticia en Texas la ley contra el aborto. O sea, que hasta las 6 semanas no tiene ni sentido. O sea, muchas mujeres no se dan cuenta a las 6 semanas que están embarazadas. O sea, estaba leyendo la noticia y hay muchas cosas, por ejemplo, así sean producto de violaciones, lo que, o sea, no le dan el derecho a, a hacer el aborto. Entonces, acá, como que en otra cara, de pronto uno cree que no es violento, pero sí también se está viendo acá como cierto extremismo también. Y es por la unión de iglesia y Estado. No con el Sharia, pero sí con la Biblia ahora, porque aquí se apoya mucho en la Biblia. Sí, es verdad, yo iba a mencionar eso de cómo un pensamiento religioso lleva a realizar tantas acciones sin medir las consecuencias ni pensar en el otro, ¿no? O sea, como Sí. la imposición, ¿no? Que es lo que también hemos visto acá con el protestantismo conservador y nosotros mismos. Y también estaba leyendo que hace que las mismas, o sea, hacen que las otras personas se vuelvan como jueces, ¿sí me entiende? O sea, dan una bonificación, creo que si no estoy mal, de $10,000 por avisar, mira, no sé quién cita, ayudó a llevar a no sé quién a hacerse un aborto, algo así. Estaba viendo. Sí, genera como cuando lo del esclavo fugitivo me hace recordar Ujú. eso. Sí, a mí Genera también. incentivos para que las mujeres sean perseguidas de cierta manera, las mujeres que quieran tomar esta decisión. Sí. ¿Hasta el momento alguna pregunta? Es claro, solo creo es una invitación a seguir indagando sobre ese contexto, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y estaba, también quería como compartirles con ustedes que estaba leyendo sobre las guerras de independencia en América Latina y viendo, y, y por ejemplo, o sea, o sea, yo me estaba viendo, yo me vi la serie de Bolívar, ¿ya? Y el papel, y por ejemplo, había muchas mujeres que ayudaron con la libertad y fueron, o sea, ¿cómo les explico? Siempre el papel de la mujer siempre es como, o sea, han tenido una ignorado. lucha, exacto, ha tenido una lucha tan grande para ser reconocida y, y siempre ha sido como cuando algo no es valorado. Porque me estaba leyendo la historia de Manuelita Sáenz y
yo en el colegio, por ejemplo, cuando estudiamos historia, en mi concepto, para mí era como la amante de Bolívar y ya. O sea, vendieron una imagen de ella como sexualizada nada más. Y cuando ahora profundicé en la historia y la veo, o sea, y vi el papel que ella jugó, o sea, ella hizo mucho más, o sea, de verdad, o sea, ella tenía ese mismo pensamiento que Bolívar, ella quería ese pensamiento de libertad, luchó por eso, entregó su vida por eso. O sea, ella no fue un amante así como, o sea, ¿por qué no dicen que Bolívar fue el amante de ella? No, sino que ella fue la amante de Bolívar y no mencionan todas sus, o sea, todos sus logros y todo lo que ella luchó por la libertad también. Sí, allá sí ha pasado, así ha pasado. Por ejemplo, vimos una mujer de color que estaba en la NASA y era el cerebro de la NASA, pero nunca le atribuyeron a ella, nunca le atribuyeron a ella estos logros. Los Claro, tomaban otros para sí, pero no la nombraban a ella. sí. Entonces uno le queda como que, o sea, si la historia fuera contada no tan como con el patriarcado, de pronto fuéramos aprendido diferente, ¿cierto? Porque casi todas las mujeres nunca valoraron su esmero, su logro, o sea, todo lo que ella siempre le ha tocado como más duro a las mujeres, siempre, para ser reconocida y para que le valgan sus logros. Y eso ha sido... Porque como la historia es contada por hombres, ¿ah? No, que eso ha sido en todos lados. En todas las naciones hubo mujeres que lucharon a la par que los hombres, pero siempre quedaron a la sombra. Digo, no se les dio ningún reconocimiento, porque era la ideología de ese tiempo. Era solamente los hombres eran los que importaban, las mujeres eran secundarias. Claro. No, y se juzgaba muy feo. O sea, pero, que una mujer pensara diferente, ya eso era nada. El juicio era muy fuerte para ellas. Sí, yo quisiera compartir algo. Siga, hermana Graciela. Dale. Siga. Bueno, está. No, que cuando tú hablabas del extremismo, a mí inmediatamente me vino a la mente que es exactamente lo mismo de cómo interpretan al extremo las escrituras, lo de los occidentales y la Biblia, es exactamente lo mismo. Estamos llegando a la misma situación. Y me recuerdo, yo no soy de recordar demasiado, pero recuerdo en este video que inclusive había muchas mujeres en cargos gubernamentales en aquella época, antes de que entraran los rusos y antes de que entraran los americanos. O sea, no necesitaban ninguna reforma ni ninguna nada, fueron intereses simplemente. Algo que quisiera compartir con ustedes, bueno, y ustedes me dicen si estoy equivocada o no, por un pensamiento. Cuando yo leía en primeros escritos la historia de los pecados de Babilonia y la historia de la esclavitud, y al final la hermana White dice que Dios hace algo mucho mejor por los esclavos y es como si nunca hubiesen existido. Entonces ellos no van a despertar en la resurrección. Los pecados de ellos serán trasladados a los amos. Entonces, yo decía, bueno, entonces ningún esclavo va a entrar al reino de los cielos. O sea, ninguna persona que se deje esclavizar, someter su mente. Y entonces nosotros, y veo como muchas personas prefieren morir, pero no dejarse robar su conciencia, su convicción.
Y por largos años hemos venido trayendo esa pues ideología, o sea, el patriarcado metido en lo más profundo de nuestro ser, que todas nuestras acciones siempre giraban en torno al esposo, ¿no? Y él no quiere, no, yo no me voy a poner tal ropa porque a él no le gusta, no, yo no puedo hablar con X persona porque no le gusta, entonces, y sentíamos que eso estaba bien. Pero gracias a Dios, hoy en día el Señor nos está sacando de esa mentalidad protestante y, y nos está dando esa libertad. Y en esa libertad nosotros tenemos que luchar y ayudar a libertar a otras mujeres. Y esa es una tarea, es una tarea que bueno, que el Espíritu Santo nos dará el poder para nosotros poder enfrentar el miedo y todo lo que venga para defender la causa de Cristo. Amén, sí. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si otra duda o algo con respecto a lo que expliqué, porque ya tengo el bebé desesperado. Igualmente, sí. Y Gracias, anda, Cindy. estuvo precioso. Muchísimas gracias. Sí, Gracias, disculpen Cindy. que hoy no traje presentación ni nada, pero es que Natal, el internet no me funciona acá, estoy con el celular. No con te el computador. preocupes. No te preocupes, anda, Cindy, a atender al bebé, anda. Bueno, muchas gracias por asistir y qué rico hablar con ustedes un rato. Igualmente, un beso grandote para todos. Bueno, pues. Gracias. Sí, igualmente. Lili, ¿puedes Chao. cerrar con una oración? Salió. Graciela, ¿tú para cerrar con la oración? Bueno, Vale, gracias. oremos. Amén. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque nos permitiste reunirnos a la distancia para poder estudiar estos temas que nos ayudan a ver con claridad que las santas escrituras de un lado o del otro se usan y se tuercen por los seres humanos para tratar de mantener la ideología de los hombres. Te damos gracias porque tú nos abres los ojos. Te rogamos que nos ayudes a ver con claridad el camino y que nos ayudes también a ayudar a otros a entender los acontecimientos que están sucediendo y que seguramente se van a suceder con más rapidez en el futuro, que podamos tener la sabiduría, la entereza, el valor para compartir tu mensaje y ayudar a reunir un pueblo remanente para tu próxima venida. Rogamos que te quedes con cada uno de los que están aquí, con cada uno de los hermanos, aún los que no se hayan podido reunir, que cuides de ellos, de sus familias y de las nuestras también, Señor, y que podamos seguir creciendo en este camino y que nuestras cuerdas se vayan engrosando cada vez más. Todo esto lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Gracias, muchas gracias a todos por participar. Gracias a ustedes por compartirlo. Un abrazo grande para todos y buena semana. Bueno, que Dios los Amén. bendiga. Un abrazo.